Buenas tardes, el siguiente tema a tratar hace parte del capítulo 3 y tiene como título Metabolismo de herbicidas en plantas. El grupo está conformado por Melissa Polo-Ellis, Juan Manuel López Tordesilla, José Doria Jaramillo, Juan Manuel Hernández Julio, Dani José González Espitia, Jorge Hernández y mi persona Salma Isabel Cogollo Hoyos, y el grupo es el número 5. Reacciones de hidrólisis de la detoxificación de herbicida. Se puede decir que desde un punto de vista químico, la hidrólisis puede considerarse como una de las reacciones de oxidorreducción. La importancia de este tipo de reacción en la detoxificación de herbicidas justifica su estudio de una forma separada. La hidrólisis es común en los herbicidas que se formulan como ésteres del ácido carboxílico, como éster fosfato o como amidas. La hidrólisis puede suceder por una acción de enzimas específicas como la hidrolasa o pueden ocurrir sin la acción catálica de las enzimas. Las enzimas carboxilesterasas juegan un papel importante en la hidrólisis de herbicidas, pues ellas actúan sobre los grupos como metiléster, etiléster, etoxibutiléster o sobre los grupos del ácido carboxílico de muchos herbicidas. Como resultado de esta acción, el herbicida puede ser inactivo, como sucede en el caso del ácido fenoxicarboxílico, o activo a partir de un proherbicida, como es el caso del herbicida diclofosmetil, que es transformado por la hidrólisis y forma la actividad como herbicida de la molécula. Luego de que las moléculas de herbicida sufren la hidrólisis, los metabolitos que se forman suelen ser conjugados con otros compuestos para así completar los procesos de la detoxificación. Finalmente, la hidrólisis de herbicidas sin la acción catálica de enzimas puede suceder por el efecto del pH del medio acuoso donde se encuentra dicho herbicida, debido a que este tipo de hidrólisis puede suceder tanto como dentro como fuera de la planta. Este fenómeno tiene una importancia desde el punto de vista práctico. En el interior de la planta, la hidrólisis sin acción enzimática puede suceder en el xilema o en el citoplasma, de acuerdo a las condiciones del pH de estos sistemas, lo que puede producir la inactividad o actividad de este herbicida o de cualquier herbicida que se vaya a aplicar, definiendo así en muchos casos la selectividad del herbicida para especies en particular. Reacciones de conjugación en la detoxificación de herbicidas. La conjugación de los compuestos tóxicos con otras moléculas produce una alteración en las características físicas y químicas del mismo, transformándolo en la mayoría de los casos en un compuesto no tóxico, hidrolífico y estructuralmente muy diverso de la molécula original. Esta estrategia de notificación de compuestos potencialmente peligrosos a las células se llevó a cabo en la fase 2 del proceso de detoxificación y es común en las plantas y animales. Normalmente, la conjugación se complementa luego de la oxidación o hidrólisis de la molécula original. Estas reacciones iniciales del proceso de detoxificación permiten generar un punto de la molécula del herbicida que permita la unión del compuesto que se conjugará con el metabólito. Los principales compuestos que se conjugan con los metabolitos primarios de los herbicidas son azúcares, diferentes aminoácidos y péptidos. La conjugación con lípidos puede suceder, pero es muy poco común. Esta conjugación es catalizada por diferentes enzimas, dependiendo del tipo de compuesto que se una con el herbicida. Conjugación glucosídica. La conjugación de moléculas de carbohidratos, en especial glucosa, con los metabolitos de herbicidas se producen comúnmente en grupos hidroxílicos, carboxílicos, tiol o aminos. Muchos de los herbicidas que son hidroxilados en la fase 1
de la detoxificación son conjugados con glucosa para formar glucósidos. El azúcar más común en la conjugación es la glucosa, pero otros azúcares pueden unirse a las moléculas de herbicidas. Aunque en la mayoría de los casos estos azúcares se unen a una molécula de glucosa previamente conjugada con el metabolito del herbicida, es decir, se unen con el glicósido formado. Cualquier grupo hidroxil libre en cualquier posición de la cadena del herbicida o de uno de sus metabolitos es susceptible de ser utilizado para la conjugación con glucosa, aunque algunas posiciones del grupo favorecen más a la unión que otras. Conjugación con polipéptidos. La conjugación polipeptídica más común e importante que sucede en la detoxificación de herbicidas sucede con la glutationa. La glutationa es un tripéptido formado por la glutamil L-citinilglicina, el cual está presente en los citoplasmas de las células de todos los organismos. Principalmente, esta se forma en forma reducida, GSH. Durante la fase 2 de la detoxificación de compuestos tóxicos, el grupo SH de la glutationa tiene la capacidad de reaccionar con un grupo de variedad de sustratos hidrofóbicos y electrofílicos tóxicos a la célula, reduciendo así la toxicidad de las mismas. Las moléculas de glutationa reducidas poseen dos péptidos, dos grupos ácidos carboxílicos, un grupo amino y un grupo tiol. La conjugación de compuestos tóxicos con la glutationa es catalizada por un grupo de enzimas denominadas glutationa transferasa o glutationa S-transferasa, GSTS, las cuales han sido encontradas prácticamente en todos los organismos y fueron identificadas por primera vez en plantas de maíz hace unos 25 años. Estas enzimas catalizan el enlace del grupo reactivo tiol de la cisteína de la glutationa con sustratos hidrofílicos y electrofílicos. Posteriormente a la unión de la glutationa, la mayoría de estos compuestos son rápidamente metabolizados por las enzimas peptidasas para producir conjugados de cisteína. En el caso particular de los metabolismos de herbicidas conjugados con cisteína, el proceso se completa con la unión de una molécula de malonil, CoA, para formar una conjugación de herbicida malonil-cisteína, que en muchos casos acumula en la vacuola. Cuando la solubilidad de agua es alta o en asociados con componentes de paredes celulares con las pectinas, celulosa o lignina. En el caso de ser baja solubilidad, marcados así para su disposición extracelular en los apoplastos con una conjugación insoluble. De hecho, se han identificado conjugaciones con malonilcisteína en herbicidas como el propacloro, metacloro, butacloro, ETPC, PCNB y fluorodispen. Lo que surgió de este tipo de metabolismo que se forma a partir de las diferentes formas de conjugación con glutationa. Además, las funciones de detoxificación, las enzimas glutationas S-transferasa cumplen múltiples funciones dentro de las células vegetales, que si bien suelen ser complejas o variadas, poseen en común la función de reconocimiento y transporte de una gran cantidad de compuestos reactivos electrofílicos, ya que sean de origen externos, xenofílicos o de origen interno, como metabolismos secundarios que poseen potencial tóxico a las células. También se puede decir que la conjugación de glutationa marca numerosos compuestos endogénicos y exógenos para que sean reconocidos para las bombas de glutationa y permitir así el paso transmembranal de los compuestos. Como ejemplo, la conjugación con glutationa es esencial para el transporte de antocianinas hacia las vacuolas, que en exceso del citoplasma puede ser tóxica en las células. Mecanismo de catálisis de las enzimas glutationa S-transferasas. Tal y como se ha
mencionado, las GSTS o glutationa transferasas catalizan el ataque del átomo de sulfuro de la glutationa, reducida en GSH, el centro electrofílico de una amplia variedad de sustratos en cada una de las subunidades de la enzima. El sitio activo consiste pues en un dominio de unión de la GSH, sitio G localizado pues en la zona terminal del nitrógeno del polipéptido. En el caso de la GSTS o glutamina S transferasa de las plantas, el residuo de la serina pues estabiliza la unión del tiolato de la GSH durante la reacción. Por otra parte, pues en la zona terminal, en el carbono, pues de la subunidad, se encuentra el dominio del sitio de la unión de los compuestos hidrofóbicos. El sitio pues de H, que es el lugar donde se unen pues, los herbicidas y otros tóxicos. La especificidad del sustrato para el sitio G es alta, siendo exclusivo para la GSH o para las moléculas estructuralmente relacionadas. En contraste, pues las GSTS o las glutaminas S transferasas poseen muy poca especificidad para los sustratos del sitio H, o sea, de los sitios de hidrógeno. De allí su capacidad pues, de catalizar la unión de la glutationa o múltiples moléculas. En el caso de los herbicidas se ha pues, comprobado que diferentes formas de GSTS actúan en la conjugación de atracina, metacloruro y herbicidas de grupos químicos como tiocarbonatos, fenoxapetil con glutationa, conformando el mecanismo que permite pues, reducir el potencial tóxico de estos herbicidas y jugando así pues, un papel determinante en la selectividad de los mismos. Bueno, yo les voy a hablar de la GST o la glutamina S transferasa y la selectividad de esta en los herbicidas. Como se ha discutido hasta el momento, la GST posee un papel importante en muchos de los procesos de detoxificación de herbicidas en plantas. Ese rol de detoxificador de estas enzimas puede definir la selectividad de los herbicidas. Las diferentes formas de GST no se distribuyen equitativamente entre las diferentes especies de plantas, por lo cual aquellas que posean alta actividad de GST podrán soportar mejor la exposición a ciertos herbicidas, que por contrario eliminarán las especies que poseen baja actividad de GST. Como por ejemplo se puede mencionar el caso de la alta tolerancia que posee el maíz y el sorgo a la atracina, la cual está demostrada que sucede por altos niveles de GST que poseen estos cultivos. Estas GST catalizan la conjugación de atracina GSH, lo que produce un metabolito no tóxico y soluble en agua. Los cultivos sensibles a este herbicida no poseen alta actividad de GST, lo que les imposibilita la detoxificación de la atracina, tornándolas susceptibles a la acción herbicida del compuesto. De forma semejante, se ha determinado que las GST son responsables de la tolerancia del maíz al alacloro y metacloro y EPTC. La soya adquiere su tolerancia al aciflurfen gracias a la alta tasa de conjugación de GSH al herbicida. El arroz es tolerante al herbicida pretitacloro como producto de la efectiva conjugación del herbicida con glutaniona. Siguiendo hablando de la conjugación con glutaniona, también es una de las principales vías de detoxificación de herbicidas en maleza, pero normalmente las tasas de metabolización en estas especies es menor que en los cultivos. Para los herbicidas con las clorotriacinas, inclusive es posible predecir con exactitud la tolerancia del herbicida de acuerdo a la tasa relativa de conjugación del herbicida con glutaniona. La especie de maleza Cetaphira faveri
posee la tolerancia a herbicidas con clorotriacinas por efecto de las GTS, pero la forma de estas enzimas en la maleza es diferente al encontrar en maíz, lo que sugiere que la diversidad en estas formas de GTS entre las plantas juega un papel importante en la respuesta de los herbicidas. Teniendo claro ya de que las GTS poseen un papel importante en todos los procesos, en el proceso de detoxificación de los herbicidas en las plantas, en este caso vamos a relacionar cómo la glutationa S-transferasa relaciona la resistencia a las plantas a los herbicidas. Algunas especies de malezas presentan resistencia a diferentes grupos de herbicidas, lo cual es denominado una resistencia múltiple. Muchas investigaciones o la mayoría de estas afirman que la mayoría de estas resistencias a malezas herbicidas son originados por cambios en algunas enzimas que actúan sobre estos herbicidas. Sin embargo, dicen que esta resistencia múltiple no se conoce con exactitud cuáles son los mecanismos que se involucran en este proceso, pero que son muchos por la resistencia que se produce en el aumento en el metabolismo detoxificador de los herbicidas. Y entre ellos pues está el proceso o la enzima de la glutationa S-transferasa. Aquí tenemos que una especie, Alopeculus myosuroides, en este estudio, pues hechos por Cummins en el 99, arrojó resultados o evidencias en que las GSTS pueden contribuir en las resistencias múltiples de algunos herbicidas por detoxificación o por conjugación de la glutationa, jugando también un importante papel en la tolerancia y el estrés al estrés oxidativo. Continuando, bueno, continuamos acá y en este caso vendría siendo la detoxificación por conjugación con aminoácidos. Algunos aminoácidos como el glutamato, asparigina, cisteína, alanina, leucina, prolina, etc. Son aminoácidos que pueden unirse a herbicidas o a sus metabolitos a través de enlaces alfa-amida, que hacen estas uniones normalmente o suceden luego de las conjugaciones primarias del metabolito, en especial con la glutationa. También pueden formarse metabolitos conjugados con aminoácidos como consecuencia de la acción de la enzima peptidasa que actúan sobre conjugados de glutationa. En este caso, pues lo que nos quiere hablar es cómo por medio de conjugaciones de estos aminoácidos, pues produce o ocasiona el proceso de detoxificación para algunos herbicidas o para algunas plantas sobre los herbicidas, y cómo el proceso de las resistencias influyen o se relacionan con la conjugación de la alanina, en este caso cisteína, leucina, prolina o cualquier otro aminoácido, afectando o mejorando el proceso de resistencia a los herbicidas. La activación de proherbicida en plantas. Algunos herbicidas son aplicados en forma de compuestos inactivos y luego de sufrir algún tipo de modificación dentro de las plantas pasan a formas activas, generando así su acción herbicida. Es por ello que a estos productos se les denomina proherbicida. La activación de los proherbicidas normalmente no solo produce un aumento en la fitotoxicidad de la molécula, sino también un aumento en la movilidad del mismo. Uno de los casos típicos de activación de proherbicida los representan algunos de los herbicidas llamados comúnmente como FOD o gramíneas post-emergentes. El diclofosmetil se forma comercialmente como un ester debido a que bajo esta forma química su absorción es más efectiva. La forma ester de este herbicida posee baja toxicidad a las plantas y solo la forma ácida del producto posee fitotoxicidad. La transformación
a la forma ácida del herbicida se produce por la acción de enzimas esterasas, las cuales se encuentran en la pared celular de las plantas sensibles. Y por último, cabe mencionar como ejemplos de activación de proherbicidas en las plantas las biotransformaciones de bialofos o fosfintricinas o la sulfosidación de herbicidas tiocarbomatos, como el dialato o trialato, en cuyos casos el metabolito sulfoxidado posee una capacidad fitotóxica de hasta 10 veces mayor a la de la molécula original.